Somos música. Desde que estamos en el vientre materno, escuchamos el latido del corazón de nuestra madre. El cuerpo humano es nuestro primer instrumento y lo que escuchamos en la panza de mamá es ritmo. Vivo por y para la música desde hace muchísimos años. He transitado diversas corrientes musicales, desde tocar metal en mi primera banda en el colegio. He tocado con dos de los artistas más importantes del rock nacional. He creado una de las primeras escenas electrónicas de Bolivia. He hecho un disco esporádicamente de hip hop. Y ahora estoy explorando los sonidos nuestros, los sonidos de folclore. Creo que en un mundo que cambia velozmente, la música también evoluciona al ritmo de estas herramientas, de la tecnología y de las nuevas generaciones. Empecé mi apego musical desde muy niño. En casa de mis abuelos en Sucre se escuchaban estas sonoridades. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. El mundo. Se escuchaba mucho tango, don Julio Sosa, don Carlos Gardel, sonidos que venían del Río de la Plata, que no eran muy afines a nuestro entorno. Pero también había una discografía importante de estas sonoridades. Se escuchaba mucho folclore, especialmente mi abuela. Y no solamente sonidos de los Andes, sino también sonidos del oriente boliviano, banda buri, sonidos venianos. Había una discoteca importante en la casa, discoteca que era todo en discos de vinilo. Poco tiempo después, cuando estaba empezando mi adolescencia, descubrí un disco que me marcó y que me cambió un poquito la vida. Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! You know I need someone. Eran unos discos de mi tío, que mi tío tenía una aproximación hacia el rock, y encontré este de los Beatles, el Help, en edición de época nacional. Muchas canciones de ese disco me marcaron: Dizzy Miss Lizzy, Ticket to Ride, Yesterday. Era un disco que fue mi banda sonora y me abrió el camino hacia otra sonoridad. Era como escuchar una cosa totalmente diferente a lo que habían escuchado mis abuelos. Era escuchar también, en cierta manera, una rebeldía de esa época. Y eso me impulsó a querer tocar un instrumento. Ese acercamiento hacia el rock me impulsó a meterme en clases de guitarra. Pero era una escuela que impartía música clásica, ¿no? Era muy rigurosa. Hay una frase de Daniel Melero que dice: a veces es más importante la información que la formación, porque la información te obliga a estar alerta. En cambio, la formación a veces es un anclaje en el pasado. Y todo cambió hasta que un amigo volvió de Estados Unidos con una guitarra y un bajo, y vino a casa y me entregó el bajo y me dijo: yo voy a tocar la guitarra y tú vas a tocar el bajo. Entonces, desde esa vez me aproximé un poco a lo que eran los latidos y la base rítmica de ese corazón de mamá. Tocaba y fui así aprendiendo a sostener esas bases rítmicas en dos de las bandas que estuve en Sucre. Con una de ellas vinimos aquí a La Paz a tocar al Rock Ball, y realmente llegar aquí me cambió la vida. Vi una ciudad en la que había escena, en la que había bares donde tocar, en la que había sellos discográficos, en la que había estudios de grabación. Yo estaba viviendo en Sucre, en una ciudad muy pequeña, donde no existía todo eso. Así que al poco tiempo de volver a Sucre, decidí arriesgarme. Decidí dejar mi casa, decidí vender los pocos discos que tenía, vender la tornamesa, vender mi equipo de música y con algo de ahorros venir a ver qué pasaba acá. Así que llegué
Y al poco tiempo de tocar en 2 bandas así como que del circuito underground, recibo la llamada de Grillo Villegas. Estaba empezando su carrera solista y quería que toque el bajo con él. Así que trabajé 6 años con Rodrigo. Hemos grabado 2 discos con él y otros discos se han grabado también con otros músicos. Y era un poco la época dorada del rock nacional. Mucho público que asistía a los conciertos, sellos discográficos importantes. De hecho, el segundo disco lo grabamos con Sony Music. Giras importantes. Era otra cosa a lo que es hoy, ¿no? Ahora los músicos, desde que se han ido las disqueras, nos hemos convertido en autogestores y tenemos múltiples oficios, ¿no? De relaciones públicas, marketing, publishing, productor, músico. Y esa década empezó a cambiar justamente porque empezó este fenómeno de la piratería. Tú sacabas un disco y al día siguiente por monedas lo vendían en la calle. Se fue BMG, se fue Sony, entonces era un tiempo de recambio. Y un tiempo en que decidí que mi ciclo dentro del rock y de tocar para otro músico había terminado. Quería hacer mi propio proyecto, mi propio sonido, crear también mi propia marca, mi propio legado. Así empezó Rabbit, el proyecto de música electrónica que lidero desde el año 2002. Era el cambio de siglo y con el cambio de siglo pasa algo muy interesante. Aparecen los home studios. ¿Qué es un home studio? Un home studio es básicamente una computadora en tu casa donde tú puedes grabar tus canciones, puedes grabar un disco, cosa que era inimaginable años antes. Años antes tenías que tener un presupuesto muy elevado para ingresar al estudio y aparte de eso los sellos discográficos se cernían demasiado a los artistas. No cualquiera podía acceder a un estudio. Y esto hasta el día de hoy se ha convertido en que muchos artistas independientes, desde su casa, muy talentosos por cierto, se han hecho de mucha fama. Entonces yo empecé a explorar máquinas de ritmo, empecé a explorar los sintetizadores, empecé a explorar otras sonoridades que me permitían y me acercaban a la música electrónica. Y el estudio se convirtió en otro instrumento. El estudio, a veces cuando me dicen ¿qué instrumento tocas? Sí, toco el bajo, toco los sintetizadores, pero el estudio se convirtió también en otra posibilidad, es en otro instrumento, porque tiene un abanico de posibilidades infinitas. El estar produciendo es una de mis pasiones favoritas. He producido para otros artistas, he producido todos los discos de Rabbit, he producido también los discos de Kraus, otro proyecto que se acercó también al rock después. Y claro, y en esa época también había mucha gente que me decía, hey, vos venías del rock, ¿qué onda? Ahora haces música electrónica. Pero para mí eran corrientes completamente complementarias, ¿no? A veces la miopía y nos hace pensar de que son cosas antagónicas, porque yo venía de una cultura muy fuerte en el rock, y no solamente escuchaba rock, escuchaba muchas otras sonoridades, ¿no? Me parece que la información, como les decía antes, la data musical, el bagaje, el background de un músico es muy importante tener ese abanico de posibilidades, porque el momento en que estás en un estudio vas a usar recursos que vienen de muchos estilos. Y te vas a dar cuenta al tiro cuando un artista se queda o se encierra en un solo estilo y no sale de esa casilla, ¿no? Así que con Rabbit hemos grabado 7 discos, muchos de ellos los he trabajado en estudios de Argentina. El segundo disco lo mezclé en el estudio Luis Alberto Spinetta, en La Diosa Salvaje, el tercer disco en Soundrec. El cuarto disco tuve la oportunidad de mezclarlo en Unísono, estudio de Gustavo Cerati. Él justo volvía a una gira, pudimos compartir en su estudio algunos días. Y para mí eso también fue como una nueva enseñanza, porque yo era muy apasionado en trabajar en el estudio, en la producción,
Y para mí, Argentina, mezclar los discos, aparte de invertir en la sonoridad y invertir en que el disco sea y suene profesional, era como Disneylandia, ¿no? Y estar con gente tan capacitada, ingenieros que han trabajado con Soda Stereo, con Fito Páez, con Spinetta, con Charly García, que estaban pasándome esa data importante, y para mí era como ir a una capacitación cada mezcla de un disco. Era muy apasionante porque yo volvía con nuevos conocimientos, con nuevas ideas de producción. Y bueno, tuvimos con Rabbit, creo que también algunos clímax, como el acercamiento y 2 tocadas con la Orquesta Sinfónica. Un compañero de banda, el maestro Kellenberger, él hizo los arreglos para más de 50 músicos que interpretaron nuestras canciones junto a nosotros, y ambas sonoridades, tanto que parecen también muy antagónicas, lo sinfónico y lo electrónico, se acercaron. En plena pandemia, después de 13 años, en plena cuarentena rígida, hemos empezado a grabar un disco. Era la época de encierro, no había posibilidad de tocar, entonces grabemos, dejamos obra, produzcamos, seamos creativos y seamos productivos en este tiempo de encierro. Así que surgió el último disco que tenemos, Panacea. Panacea, que significa como un elixir medicinal, ¿no? Algo curativo. Y eso fue ese disco, por eso tiene ese nombre, porque en plena pandemia la música nos hizo bien. Acercarnos a la música creó así otro acercamiento en la cuarentena rígida. Nosotros no estábamos preocupados del virus o de otras cosas, estábamos componiendo. Y desde hace 4 años estoy con un proyecto nuevo, con Radio Cutipa, que tiene ese acercamiento a esos sonidos que yo escuchaba en casa de mis abuelos, al folclore. Volví a tomar mi identidad, mi cultura, mis raíces, para hacer cosas nuevas, para usar estas sonoridades como las zancas, así de crudas, o para usar samplers del norte de Potosí y mezclarlas con elementos electrónicos que le den cierto grado de modernidad, para acercar esta música autóctona a las nuevas generaciones, para hacerla sonar más fresca, para que aprovechemos justamente esta riqueza que nosotros tenemos. Siempre digo que es nuestra ventaja comparativa. Si uno hace techno, si uno hace blues, afuera hay 100.000 artistas y muchos de ellos seguramente van a ser mejores que nosotros. Pero si nosotros usamos nuestras sonoridades, usamos los sonidos y nuestra identidad cultural tan rica y diversa, estamos teniendo una ventaja comparativa hacia el resto y estamos haciendo también algo único. Así que es que con Radio Cutipa también hemos editado el primer disco este año, en enero, que por cierto ha salido en vinilo. El vinilo me apasiona. Desde muy chico he crecido con él y me parece una ceremonia escucharlo, ¿no? Desde la tapa, que tiene el desgaste por el uso que le has dado o por dónde lo has llevado, desde sentarte y poner el lado A o el lado B y escucharlo entero. Así que bueno, eso es un poco la exploración, y sonando en conjunto, sonando todos estos sonidos, este viaje musical, un poquito desde el latido de mamá. Desde ese corazón, poniéndole ya un kick, poniéndole un poco de groove, un poco de shuffle para que se mueva, poniéndole la batuca que juegue, poniéndole los beats de la electrónica de Rabbit, poniéndole los samplers de la música nacional, usando los instrumentos nuestros.
ritmo que había aprendido desde muy niño, metiendo a los Beatles. You know I need someone. You know I need someone. Todo vuelve donde comenzó, ¿no? A los latidos. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que créansela, crean en sus sueños. Las cosas suceden cuando ustedes se la van a creer. Las cosas suceden cuando van a tomar riesgos. Las cosas suceden cuando ustedes se van a reinventar. No se van a repetir, no van a vivir de un éxito efímero del pasado, van a vivir en el presente. Las cosas suceden cuando ustedes van a sonar honestamente, van a tener lealtad con su música, no van a copiar o van a querer hacer algo de moda o algo muy efímero. Las cosas suceden cuando también tienes relaciones dentro de la industria, creen relaciones. Conozcan al promotor, conozcan al productor, conozcan a mejores músicos que ustedes. Esta carrera no es fácil. Es difícil, tiene altibajos. Para empezar, no tienes un ingreso fijo, es muy variable, entonces diversifica tus ingresos, no vives solo de tocadas en vivo. Haz música para spots, toca para eventos, y si te va bien, vas a viajar mucho. Vas a estar en aeropuertos, vas a estar en hoteles, vas a estar lejos de la familia, vas a mal comer, vas a mal dormir. Pero es parte del oficio, ¿no? Así que, bueno, la música, si es que me ha dado algo y me ha regalado algo, es desarrollar este camino por etapas. Nunca creer en la meta, sino creer en el recorrido. Creer en que cada logro es una etapa, ¿no? En la que siempre estoy en el presente. Gracias.